Hola, bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de este podcast Terapia Diaria. Estoy muy emocionada de abrir esta nueva etapa, que es la tercera temporada, con un tema que sin duda pues nos atraviesa a muchísimas personas en la actualidad, y esa es la ansiedad. Y seguramente pues la mayoría hemos sentido en algún momento esa inquietud, ese nudo en el estómago, esa sensación de no poder estar en calma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esta ansiedad deja de ser algo pasajero, algo del momento y se convierte en parte de nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos entenderla? ¿Cómo podemos atenderla incluso, no? Y bueno, pues para hablar de este tema tan importante, no estoy sola. Esta tercera temporada voy a tener muchísimos invitados especialistas en temas de salud mental, así que quédense para que nos puedan acompañar, compartir sus preguntas, sus dudas y todo lo que sea necesario que les interese a ustedes, ¿verdad? El chiste es que este podcast de terapia diaria pues sea para ustedes y lo pueden escuchar en YouTube, lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Así que bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, hoy me acompañan dos colegas terapeutas con una amplia experiencia en el trabajo clínico, quienes la verdad es que han acompañado a muchas personas, obviamente entre muchas otras dificultades de la salud mental, pues con respecto a la ansiedad. Y permítanme presentarles, tenemos al especialista Miguel Iván Barrera Alcántara. Él en su formación pues es licenciado en psicología por el CUM, en la Escuela Superior de Estudios Humanísticos. Tiene la especialidad en terapia familiar sistémica y ha tomado diplomados de estrategias de liderazgo y productividad, de hipnosis ericksoniana, PNL, programación neurolingüística, y bueno, tiene otros estudios en organización familiar sistémica, psicoanálisis, tiene una maestría en psicoterapia transpersonal integrativa en el IMPO, y bueno, su experiencia pues está desarrollada en la psicología, obviamente el desarrollo humano, la capacitación y la docencia, y por supuesto pues la psicoterapia. Bienvenido, Iván. Hola, mucho gusto, Eric, y muchas gracias. Igual, Gracias. También tenemos a Eric Acevedo. Él es terapeuta también de conducta, licenciado en psicología por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene un máster en psicología clínica y también está capacitado en modelos de psicoterapia basados en evidencia en Europa, USA y Sudamérica. Él brinda atención clínica de problemas de relaciones con ansiedad, depresión y problemas de relación interpersonal. También es docente en diversas universidades de México, institutos extranjeros, y es fundador y exdirector del Instituto Guerrerense de Terapia Conductual. Bienvenido, Eric. muchísimas gracias, Linda. Igualmente, Miguel, pues un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes y espero que lo que se comparta pues sea de mucho provecho para quienes lo escuchen. Y bueno, por favor, coméntenos para empezar y abrir tema en esta temática de la ansiedad. Eh, ¿Cuál, en su experiencia, pues clínica, cómo definirían la ansiedad, pues en palabras simples para el público, aunque como dijimos ya muchos sabemos más o menos de qué se trata? Vale, bueno, actualmente pues sabemos que existen como muchas perspectivas, ¿no? En psicología, siempre que se aborda un tema en concreto, pues sabemos que hay modelos, hay escuelas, hay teorías, y siempre va a haber, creo yo, algo rescatable de cada una de las aportaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante tener como dicen por ahí, una mente abierta, ¿no? Para poder integrar lo que resulte útil y que además aporte ventajas, ¿no? Tanto para la atención como para la comprensión de las diferentes problemáticas con las que trabajamos los psicólogos y los terapeutas. En mi Ujú. caso, como ya lo comentabas, Linda, yo tengo 18 años de terapeuta y estos 18 años, pues yo me he capacitado en lo que se conoce actualmente como modelos de psicoterapia basados en evidencia, Sí. principalmente terapias cognitivas conductuales, como el modelo de Beck, el modelo de Albert Ellis, terapias contextuales también, que actualmente se habla mucho de ellas, ¿no? Como la terapia de aceptación y compromiso, la psicoterapia analítica funcional, etcétera, etcétera. Desde estas posturas, definimos a la ansiedad como un conjunto de reacciones, un conjunto de respuestas psicofisiológicas, ¿no?
Es decir, hay elementos ahí que están ampliamente relacionados con lo que propiamente llamamos respuesta de ansiedad. Dentro de estos elementos podemos considerar que cuando se presenta esta respuesta de ansiedad o este conjunto de reacciones, lo primero que el individuo muchas veces identifica es que hay una respuesta o varias respuestas fisiológicas. Ahí podemos mencionar varios ejemplos, ¿no? Taquicardia, por ejemplo, sudoración excesiva, mareos, temblores, vértigos, sensaciones estomacales, dolor de cabeza, tensión muscular, tartamudeo, entre otras reacciones, ¿no? Estas reacciones fisiológicas casi siempre, si no es que siempre, van a ir acompañadas de respuestas cognitivas. Cuando yo hablo de respuestas cognitivas, me refiero específicamente a pensamientos, creencias, interpretaciones que la gente muchas veces hace o hacemos tanto de situaciones externas, cosas a las que les podemos llamar estresores o estímulos ansiógenos, ¿sí? Pero también hacemos estas interpretaciones y pensamos estas cosas acerca de lo que estamos percibiendo corporalmente, ¿no? Una persona, por ejemplo, al tener una taquicardia inesperada, podría pensar, me estoy muriendo en este momento, ¿no? O podría pensar, esto no es normal. Entonces, ahí vemos ya, por ejemplo, una clara asociación entre la respuesta corporal y la respuesta cognitiva, es decir, cómo estoy respondiendo, de qué manera estoy interpretando lo que está ocurriendo externamente y lo que me está ocurriendo corporalmente, ¿no? Y aunado a estos dos elementos, se presenta también un tercer elemento que considero yo importante, que es la emoción, ¿no? Desde hace pues varias décadas, a la ansiedad se le asocia principalmente con el miedo, se le asocia principalmente con la preocupación, ¿no? La preocupación, a su vez, está asociada con pensamientos anticipatorios. Por lo general, tenemos esta capacidad los seres humanos de ponernos en el peor escenario, ¿no? Por ejemplo, si voy a hacer un examen, ya estoy pensando que probablemente o que muy seguramente lo voy a reprobar, ¿no? Si voy a participar en un evento deportivo, ya me estoy poniendo en ese lugar en donde yo voy a ser el perdedor o el que va a ser derrotado en esa competencia, ¿no? Entonces, digamos, estos tres elementos se relacionan constantemente y llevan a su vez a una respuesta que podemos llamar una respuesta conductual, ¿sí? Que obviamente refleja todos los elementos anteriores, ¿no? Por ejemplo, si yo creo que voy a ser derrotado en esa competencia, probablemente no me presente ni a la competencia, ¿no? Ujú. Porque justamente anticipé ese futuro catastrófico, ese futuro indeseable, ¿no? Una cosa que a mí me gustaría agregar, digo, más allá de cómo comprendemos la ansiedad, es que actualmente pues hay varios, esto que podemos llamar trastornos psicológicos, problemas psicológicos. Hay varios trastornos que están asociados a este conjunto de respuestas que acabo de mencionar, ¿no? Algo con lo que yo me he encontrado mucho en la clínica, sobre todo con pacientes que llegan de servicio psiquiátrico o de haber acudido ya con un psiquiatra o con algún médico, es que de repente en su receta viene, por ejemplo, diagnóstico, trastorno de ansiedad. Y como yo siempre lo digo a mis alumnos, realmente a mí eso no me está diciendo nada, realmente eso no me está indicando nada, porque hay varios trastornos que están relacionados con la ansiedad. Entonces, de repente tú sabes que la gente actualmente pues tenemos como mucho acceso a la información Sí. y entonces, cuando se percibe esto, que yo creo que muchos ubicamos ya como ansiedad, miedo, la gente googlea y pues aparece una serie de trastornos, ¿verdad? Que lejos de ayudar a lo que la persona está percibiendo, pues empeora, ¿no? La persona se siente más preocupada, tiene más miedo. Y yo creo que una de las cosas en las que debemos colaborar como profesionales de la salud mental es en clarificar que existen diversas problemáticas que están asociadas a la ansiedad justamente y que puede ser incluso
que haya casos que no apliquen ninguno de todos esos trastornos, ¿no? Entonces, habría que psicoeducar de una manera efectiva también para que las personas puedan tener un amplio conocimiento de esto, ¿no? Eso sería lo que yo quería aportar inicialmente. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Esta parte de la psicoeducación es básica para no solo de acceso a nosotros como profesionales, sino también a la gente, al pueblo, como decimos, para que puedan estar informados y no autodiagnosticarse, ¿no? Con la IA ahora más que nada, ¿no? Miguel, ¿qué dices? Sobre todo. Muchas gracias. Bueno, pues en suma, la participación este, tan completa que hizo Eric en ese sentido, yo creo que en palabras o en una expresión más llana, la ansiedad como tal, pues es un mal de nuestros tiempos, ¿no? Es un estado de incomodidad sostenido, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día todos manejamos bueno, todos tenemos de alguna manera me gustaría decirlo así, tenemos un contacto constante con lo que sería definitivamente un estado de incomodidad, asociado directamente, como bien dice Eric, a no estar en paz con tu pasado, ¿no? Y de alguna u otra manera a tener estos pensamientos hacia lo que sería el futuro. Efectivamente, comparto mucho esta parte donde hay una serie de determinantes multivariados en nuestra sociedad, en nuestra actualidad, que de alguna u otra manera nos instalan precisamente en un estado que en muchas ocasiones nos puede generar a lo mejor desde una preocupación, nos puede generar también a lo mejor este estado de incertidumbre como tal, pero cuando nosotros rebasamos, cuando nosotros nos concentramos y le damos todo el poder de nuestra atención a ese tipo de pensamientos, a ese tipo de sensaciones, definitivamente vamos a ir creando en este caso una articulación ya de muchas estructuras, entre ellas, como decía Eric, pues la parte cognitiva, ¿no? La parte evidentemente física, y de alguna forma esta manera o esta barrera llega a un momento en donde ese límite se sobrepasa y es precisamente cuando creamos un colapso, ¿no? Y ese colapso puede ser en cualquiera de nuestras estructuras, la estructura física, la estructura obviamente mental, la estructura social, y debido a esto, derivado de esto, pues es cuando los consultantes, o en este caso el público, dice, ¿sabes qué? Tengo un problema. Estoy detectando que hay algo que no está funcionando bien. Entonces, desde mi punto de vista, la ansiedad tendría que ser este estado de incomodidad que ha, de alguna u otra manera, permitido que colapse alguna de tus estructuras. Entonces, esto se puede derivar de alguna u otra forma de lo que sería ese contacto con una realidad que de entrada yo percibo amenazante o algún aspecto que en su momento yo pueda percibir a lo mejor como fuera del contexto o fuera de mi dominio. Nosotros tenemos muy a bien en nuestra cultura decir que controlamos las emociones, ¿no? Pero de una manera semántica controlamos aquello que sabemos que en algún momento dado va a salir de nuestro control. Entonces, eso podría ser una buena reflexión porque si le apostamos nosotros a controlar, vamos a controlar algo que en su momento va a salir de nuestras manos, ¿no? Entonces, desde la manera en cómo nosotros vamos creando esa psicolingüística, vamos a decirlo así, pues tendríamos que aprender más bien a gestionar, ¿no? Tendríamos que aprender a lo mejor a confiar más en ese autodominio y definitivamente estar conscientes, cuando hablamos nosotros de resiliencia, estar conscientes de que tenemos áreas de vulnerabilidad, tenemos áreas que a lo mejor no son completamente o salen de nuestro dominio, pero también es importante que sepamos que la percepción juega un papel aquí muy importante. La percepción de la realidad, la percepción obviamente del medio donde me desenvuelvo, la percepción que tengo acerca de mis relaciones, y ahí ya es una invitación directa a comenzar a hacer un trabajo muy posiblemente de inflexión en cuanto a saber el cómo no nada más percibo, sino el cómo he aprendido que debo de percibir, ¿no? Cuando hablamos de ansiedad, es un tema que, pues una palabra que es muy familiar para todos nosotros, ¿no? Sí. Escuchaba por ahí hace tiempo algún autor que te decía, bueno, si tú le dices a un mexicano que hay una crisis, el mexicano dice, ok, pues otra, ¿no? Pero se lo dices a personas de otro lugar o de otra zona geográfica y se pueden poner realmente a temblar. Sí. Entonces, cuando nosotros ahorita hablamos del término ansiedad, la ansiedad es algo tan familiar para nosotros que de alguna u otra manera escalamos a lo mejor lo que sería un síntoma debido a toda esta sobrecarga de información que tenemos, ¿sí? Es muy cierto que ahorita la inteligencia artificial, es muy cierto que ahorita las redes dicen ya no hay doctores o ya no hay terapeutas, ya hay TikTok terapeutas, ¿no?
Entonces, todo este tipo de cuestiones, este exceso de información, de alguna u otra manera lo expresan o los videos que yo he llegado a ver, es de una manera muy genérica, de una manera a lo mejor muy generalizada, muy al aire. Muy Evidentemente, ¿por qué? Porque es un impersonal, además. contenido, ¿sí? Es un contenido que tiene que conectar con la mayor parte del público. Pero como bien decía Eric, ya en la consulta o ya estando en una clínica en el trabajo institucional, pues definitivamente te das cuenta que hay una serie de criterios que de alguna u otra manera tenemos nosotros que observar o atender para saber si efectivamente esto es una situación normal o esto ya evolucionó a lo mejor a lo que sería un trastorno, ¿no? Y no quiero patologizar el término porque yo creo que no va, pero de alguna u otra manera la ansiedad es algo que se encuentra de un dominio público, vamos a decirlo así. Ujú. También es muy cierto que dentro de la sintomatología, también muy diversa, cada cabeza es un mundo, cada quien vive la ansiedad, y decía por ahí Víctor Frank, o sea, la neurosis corresponde a la época, ¿no? Ah, Entonces, hace unos años nosotros escuchábamos a lo mejor de algún atentado, alguna situación, y todos decíamos, no puede ser, ya está en Morelia o ya ocurre en el norte de la República. Y ahorita escuchamos a diario situaciones, vemos a través de los medios muchas cuestiones que de alguna otra manera si nos dejamos ir en esa banda de información, imagínate cómo está nuestra estructura psíquica, ¿no? A lo mejor en algunos aspectos es más resiliente, pero en otros también se vuelve más ansiosa. Uh ujú. -huh. ¿Por qué? Porque pues estamos en contacto constante con lo que serían situaciones que nos hacen probar a lo mejor lo que sería esa defensa, ¿no? Y bien apuntó o hizo mucho hincapié en ese sentido, Eric, cuando decía que hay muchos modelos, hay muchas corrientes que estudian precisamente la ansiedad. Esto me hace pensar que de alguna u otra manera la ansiedad siempre ha estado presente desde que nace toda esta parte de la psicología o eleva el nivel de la ciencia, pero en un símil podríamos nosotros también inferir que la ansiedad de alguna u otra manera, por muy multivariable o multifacética que pueda parecer, es algo que ya podríamos decir es inherente al ser humano, ¿no? Ujú. Sin embargo, es menester también decir que la forma en que aprendas en esta psicoeducación a través de un acompañamiento terapéutico, psicológico, psicoterapéutico, hacerle frente a lo que sería este estado de incomodidad sostenida, pues es lo que te va a ti a permitir, obviamente, generar esas defensas, esas habilidades de afrontamiento, ¿no? Que nos dice los doxos en psicopatología. Y es precisamente ahí donde es nuestra labor de alguna u otra manera, ¿no? Este, Revisando el tema, pues estarás de acuerdo que todos también nosotros como terapeutas, pues experimentamos ansiedad, ¿no? Hay puntos Exacto. específicos. Eso les Entonces, iba a preguntar como entonces, dato. ¿Ustedes han experimentado ansiedad? ¿De qué tipo? pero por Sí, supuesto. Adelante, Ricardo. claro. Yo ahí simplemente como complementando lo que decía Miguel, esa parte, ¿no? De la ansiedad es inherente al ser humano, y yo agregaría el sufrimiento en general es inherente al ser humano, ¿no? Y sí, o sea, si lo tomamos, si tomamos en cuenta esa perspectiva y respondiendo a la vez tu pregunta, Linda, efectivamente, ¿no? Yo por citar un ejemplo, yo creo que a todos nos sucedió en pandemia, ¿no? Cuando empezamos a dejar de atender de manera presencial. Yo estuve como un año, año y medio, perdón, sin atender de manera presencial, y cuando regreso a atender presencial, sí me noté con esa sensación, ¿no? Como de, uy, como que dejaste de practicar esas habilidades sociales, ¿no? Que Sí, practicas frecuentemente y sobre todo en nuestro trabajo, pero sí me noté como extraño, ¿no? Como, oye, llevo 16, 17 años haciendo esto y en este momento me está ocurriendo, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que todos en algún momento, igual cuando uno inicia, ¿no? A ejercer la profesión, tienes este temor y sobre todo, ¿no? Esta anticipación de que probablemente puedes hacer las cosas mal, de que otra persona está poniendo sus problemas, su vida en tus manos, y tienes como mucho este miedo de echarlo a perder, ¿no? O de que le vaya peor a tu consultante, ¿no? Que de alguna u otra manera también hay que considerar que eso es una señal positiva, ¿no? En el sentido de que es una señal que te está indicando que es algo que te importa mucho, y que además es una señal que te está indicando que valoras lo que estás haciendo. Entonces yo creo que también es importante no satanizar
esas sensaciones que pueden ser molestas, que pueden ser incómodas, y tomar en cuenta que a veces son también discriminativos, ¿no? Son señales que te están indicando lo que es valioso para ti. Entonces, Ujú. simplemente para complementar eso, ¿no? Sí, claro. Decías también, Miguel, ¿no? ¿Lo has padecido? Sí, 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 la verdad es que, bueno, yo en el plano humano, en el plano obviamente de mi persona, definitivamente, bueno, pues hay situaciones que de alguna u otra manera salen de lo que sería ese dominio, ¿no? Ujú. Desde la clásica preocupación de pagar cuentas, quizá, hasta a lo mejor el hecho como padre de familia, el saber a lo mejor que mi hijo, el mayor, por ejemplo, pues ahí hace un trayecto largo a lo que sería su escuela, va en un CCH, entonces ahorita con toda esta situación que se presentó, pues no Sí, dejas por ahí de decir, híjole, no voy a sembrar el miedo, muy importante, pero también hay que tomar precauciones, ¿no? así Entonces, es. en el plano personal, yo creo que la ansiedad, sí. ¿Y qué crees que un dato ahí curioso es que todavía hasta hace unos meses yo me jactaba de decir, no, o sea, duermo poco, o sea, soy una persona que normalmente está habituada a dormir poco, a trabajar a lo mejor ya hasta tarde, bueno, situaciones obviamente ya a nivel laboral, y tenía yo ese dominio, ¿no? Decía yo sin problema. ¿Y qué creen? Que hace no más de un mes me fui a una revisión médica y me dijeron, oye, aguas con la hipertensión, etcétera, etcétera, ¿no? No te miento, pero a partir de ahí para acá, le he dado más importancia a lo mejor a estos hábitos del dormir, del descansar, que tiene muchísimo que ver con lo que sería una prevención para cuestiones de ansiedad, ahorita que estamos hablando del tema. Pero en su momento, y todavía hasta hace unos días, no te creas, o sea, yo estaba ansioso, o sea, había ansiedad de mí porque decía, pero sí, estaba bien, ¿no? Sí. Y la verdad, con toda empatía para las personas que tienen esta condición, pero sí el cansancio te da de manera diferente. Y luego, ¿qué creen? Perdónenme que Sí, se siga con esta línea, pero detectaron, porque a mí hice obviamente un estudio general, decían, también tiene una situación ahí en el corazón. No, pues te dicen eso y tú empiezas a sentir que ya estás haciendo ahí tu epitafio, estás haciendo ahí el sí, trámite. sí. Y realmente, bueno, pues es precisamente esa sobrecarga de pensamientos la que de alguna u otra manera, en el plano personal, pues si dices, es algo nuevo, es algo que sale Sí. de mi dominio, de mi noción de control y genera ansiedad, ¿no? Wow, no, hombre. Y es que a partir, bueno, no sé ustedes que tienen más años, yo la verdad es que relativamente joven, tengo apenas 8 años en el proceso de psicoterapia, pero ustedes que tienen más de 10 años en este proceso, ¿cómo notaron si es real que ha habido un cambio, tal vez hasta generacional y todo, pero puede ser post pandemia o desde la pandemia para acá? ¿Si han notado también un cambio, un aumento en este trastorno o condición de ansiedad? Eh, sí, yo creo que no, sí, claro, la pandemia influyó mucho, pero yo creo que de por sí desde antes venía la alza, ¿no? Y esto no solamente porque lo veamos en consulta, o sea, las mismas investigaciones lo reportan. Digo, hablando específicamente de trastornos de ansiedad, cada vez más casos de trastorno por pánico, cada vez más casos de fobias específicas, trastornos obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, ansiedad generalizada, ¿no? Entonces, sí, definitivamente que es algo que vemos frecuentemente. Eh, yo creo que algo que influye mucho también es esta necesidad, si podemos llamarlo de esa manera, esta necesidad de no sufrir, ¿no? Esta necesidad de una comodidad excesiva, ¿no? Y yo creo que las condiciones, el aumento de las tecnologías también van llevándonos a eso, ¿no? Actualmente, si por ejemplo queremos acceder a una información en Internet y la red tarda un poco, nos desesperamos, ¿no? Nos frustramos. Si el cajero automático no me da el dinero rápidamente, ya estoy frustrado nuevamente. Si las escaleras eléctricas del centro comercial no funcionan, me molesto porque tengo que usar las escaleras normales, ¿no? Entonces creo que esa necesidad excesiva por la comodidad también va llevándonos a este punto de poca práctica o nula práctica en Ujú. relación a la tolerancia, a esa frustración, a la tolerancia, a la incomodidad. Y justamente, ¿no? Sabemos, digo, por leyes del aprendizaje,
que las conductas se generalizan a diferentes contextos, a diferentes situaciones, y eso se va trasladando, ¿no? A otros aspectos, tanto relaciones interpersonales, cuando no obtengo la respuesta deseada de la otra persona, cuando no me siento como quiero sentirme. Establecemos muchas veces esta regla o esta fórmula, muchas veces errónea, que dice algo más o menos así como de, primero tengo que sentirme bien para poder hacer las cosas, ¿no? Y a veces el sentirte bien nunca ocurre, porque como ya decíamos, el sufrimiento es inherente al ser humano, ¿no? Entonces, constantemente estamos incómodos, constantemente estamos ansiosos, constantemente estamos tristes, preocupados, ya lo decía Miguel también. Entonces, en esa espera de estar bien, porque además nuestra cultura nos lo ha enseñado así desde que somos pequeños, no te sientas mal, no llores, los hombres no lloran, por ejemplo, que es una frase bastante común en nuestra cultura, ¿no? Entonces, en esa espera de estar bien, estar bien para nosotros significa no sentir ninguna incomodidad, pues pasan los días, pasan los meses, pasan los años y no vivo la vida que realmente quiero vivir, no hago las cosas que realmente quiero hacer, no disfruto de las cosas que realmente me apasiona realizar, ¿no? Entonces, me parece que todo eso va influyendo en gran medida a que cada vez las personas perciban que la ansiedad es un problema, ¿sí? Que la ansiedad es un problema. Yo me he encontrado con pacientes que han establecido esa regla, ¿no? De que la ansiedad incluso es una enfermedad, tal cual como si habláramos de una gripa, como si habláramos de cualquier otra enfermedad médica, ¿no? Y aquí una cosa que a mí me gustaría resaltar es, es que la ansiedad como ya lo decíamos, es una respuesta natural del ser humano, incluso de varios seres vivos, ¿no? Pero aquí, ¿cuándo la ansiedad se convierte en un verdadero problema? Y a mí me parece que se convierte en un problema cuando hacemos todo lo posible por no sentirla, cuando hacemos todo lo posible por evitarla. Yo siempre le digo a mis alumnos, si tuviéramos un botón aquí a la mano que al presionarlo nos quitara la incomodidad, estaríamos así todo el día, ¿no? Y prácticamente no tendríamos tiempo de salir con los hijos, de ir a comer con la familia, de ir al cine, de jugar nuestro deporte favorito, porque estaríamos solamente preocupados por presionar el botón. Y me parece que los casos que llegan a terapia, las personas que llegan a terapia con nosotros, es porque están así en su vida, ¿no? Y me parece que una labor importante de nosotros como terapeutas es poder enseñarles, poder abrir estas perspectivas de que hay otras cosas también que pudieran realizar, aunque la incomodidad esté presente, porque yo creo que muchas veces nos hemos enfrentado a eso, ¿no? De hacer cosas aunque estemos incómodos. Yo siempre digo, ¿cuántas veces no he querido ir al gimnasio porque no tengo ganas, pero ya estando en el gimnasio digo, ah, mira, qué buen entrenamiento, ¿no? Entonces, creo que también esa parte es importante, ¿no? Que las personas puedan aprender a tolerar esos grados de incomodidad, de ansiedad, pero al mismo tiempo animándose a hacer lo que quieren hacer de sus vidas, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, ¿no? Sí, Miguel. Bueno, pues regresando ahí un poquito a la pregunta, sí considero que la ansiedad repito, es un tema a lo mejor ya muy familiar para todos. Creo que el confinamiento que tuvimos hace, ya son que 6 años, más o menos, por ahí así, ¿no? Bueno, Sí, van a ser 6 años. van a ser seis. Este, exacto. Yo creo que sí hay un antes y después, sobre todo en la manera en cómo nos percibimos a nosotros, ¿no? La realidad de alguna u otra manera estuvo sucinta a muchas situaciones, ¿no? Pérdidas, una descomposición que tuvimos que hacer incluso hasta de la manera en cómo los usos y costumbres de la sociedad mexicana hacían cuando partía algún familiar, ¿no? Se estarán de acuerdo que en ese tiempo, pues nada de velatorios, nada, nada de nada. Entonces, hay duelos, en mi opinión, derivados de la pandemia que definitivamente no están resueltos, ¿no? Si de por sí somos una sociedad que le cuesta un poquito de trabajo asimilar esto, el hecho de no crear todo ese ritual o estar en todo ese ritual, hay personas que, vamos, todavía noto yo que hay cierto tipo de secuelas, un duelo no resuelto.
el mismo confinamiento nos hizo de alguna manera vivir en esta emergente eh, evasión de una necesidad de contacto social. Y ahorita hay muchas personas que de alguna u otra forma se volvieron más intolerantes, ¿no? Deberíamos de ser empáticos, hubo personas que lo lograron, otras personas se volvieron cero social, cero contacto social. Otra manifestación que yo puedo llegar a percibir todavía al día de hoy en consulta es que hay personitas que le dan mucha prioridad a la necesidad y recurren a ese facilismo, ¿sí? Derivado de lo que fue el confinamiento, evidentemente todo el delivery, ¿no? Toda la situación que nosotros pedimos ya por las plataformas, pues era una necesidad en su momento, ¿no? Pero el día de hoy ya es algo que se convierte en ese facilismo, ¿no? A nivel de, ahorita que comentaba Erika acerca de los alumnos también cambiaron la forma de estudio, se volvieron un tanto más, si lo puedo decir así, prácticos para algunas cosas, ¿no? Porque pues, de ahí se desata todo este planteamiento de la inteligencia artificial, el acceso que tenemos tan rápido a la información, pero no la digerimos, tanta la información que no digerimos, ya nada más si antes en nuestra etapa de formación copiaban y pegaban, ahorita ya definitivamente hasta nada más le pongo el nombre, ¿no? O sea, ya sale editado y todo, entonces sí hay un antes y después, creo que de alguna forma hubo personas que también pudimos de alguna manera sacar provecho de esa situación en el sentido de un plano personal, hacer más conciencia en ciertos aspectos. La parte espiritual se proyectó mucho en esta situación, en ese año, en esos 3 años de confinamiento, también hubo personas que hicieron contacto con esta parte. Y ahí obviamente que parte de mis estudios los enfoqué ya también en ese plano, ¿no? O sea, en el plano de lo transpersonal, hay algo más allá de las personas. Las personas tuvieron ese contacto con un ser, ¿no? No nada más el personaje. Decía Erika hace un momento, esta situación de la ansiedad como tal es una situación, sí, efectivamente, que vivimos, que es inherente al ser humano, y por ahí incluso hasta hay un meme o hay una imagen donde te dicen, el dolor es inherente al ser humano, el sufrimiento es una elección. Sí, pero si tus creencias de alguna u otra forma te llevan a entender todo desde el drama, pues imagínate, llegará un momento en donde todo lo que percibas, por minúsculo que sea para otras personas, tú lo vas a dimensionar de una forma que no nada más te genera ansiedad. Ahí sí ya podríamos patologizar. ¿Por qué? Porque puedes volver esa sensación incómoda y no tener específicamente detectado por qué ocurrió, por qué es. Al no tener esa detección, pues definitivamente se vuelve una ansiedad generalizada, ¿no? Con muchas manifestaciones, desde el miedo, ¿sí? En escala increciendo a lo que sería, en este caso, una fobia, ¿vale? Desde un determinado repudio a ciertas cosas a volverte completamente ajeno y somatizar cuando algo no te gusta, ¿no? Entonces, es una situación que sí tuvo, yo creo que dos vertientes. Hubo quien, tras el confinamiento, pudo instalarse en un estado de bienestar, salud, y otro que de plano hizo contacto completamente con la frecuencia de sufrimiento de enfermedad. Entonces, a partir de aquí, que nosotros ya en terapia, en el trabajo, en el quehacer profesional, pues sigamos buscando de una u otra manera, perdón, impactar en la estructura psíquica de las personas. La corriente en este caso a nivel cognitivo-conductual siempre ha demostrado que tiene esa evidencia, ¿no? No nada más científica, sino esa evidencia que de una u otra manera sabemos que funciona, ¿no? Pero tras lo complejo que puede ser la psique humana, tú tienes que, como decía Erika al principio, o sea, tienes que ampliar esa visión porque hay muchas situaciones dentro de la fantasmática o conciencia de la persona que van a decir, ¿sabes qué? Es que yo me siento mal porque a partir de cierto día o de cierto mes para acá, en la noche tengo sueños, tengo pesadillas, siento que me tocan, ¿no? Tuve un paciente hace poco con eso. O escucho voces, espérame, pues antes de patologizar tienes que entender cuál es la fantasmática, que gira en torno a lo que sería el paciente. Entonces son grados obviamente de afecciones de alguna u otra manera derivadas, si no del confinamiento, sí del mundo actual. Y eso es importantísimo cuando hablamos nosotros de un proceso de acompañamiento, de terapia o de psicoterapia. Sí. Sí, ahí es donde decimos nosotros que el contexto es obviamente el principal indicador, digamos, ¿no? De donde se desarrolla
población, cada sector de población y también el microcosmos, ¿no? Que en el que se rodea, ¿no? Cada persona como dándole esa cualidad. Y quería mencionar que ahorita que dijeron sobre el TikTok, a mí realmente me gusta ver el contenido y todo, incluso he llegado a publicar algunas cosas, pero sí he notado esta parte de los especialistas que se descosan a decir un montón de generalidades que digo, es que esto no lo puedes tratar así, o sea, de verdad, y yo créanme que lo he intentado, o sea, he querido hacer un guión pero digo, es que no lo puedo tratar así porque cada persona es única. O sea, no puedo aquí soltarme a hablar, o sea, y sí voy a hablar, pero voy a hablar lo que dicen todos, ¿no? Y digo, no puedo tratar porque cada persona viene con una pregunta, un punto específico, un detonante específico, o sea, si hablo aquí, ¿para quién hablo? ¿No? Entonces, Exactamente. es bien es bien importante o interesante ver que lo ideal para cada persona que padece algún trastorno, algún conflicto, sea necesariamente en una consulta personalizada, ¿no? Nada sí nos apoyamos, de repente hay un síntoma y todo, pero no hay nada como ir, pues a un especialista, ¿no? Y Claro. ahorita que comparten un poco de estos casos, ¿cuál sería para ustedes a lo mejor el reto más importante que han enfrentado, ¿no? En esta parte de la ansiedad, desde los síntomas que ya mencionó también Eric, ¿no? Al principio, los, transformaciones o acelere también que ha tenido, esta condición de la ansiedad, pero ¿cuál han sido los retos que ustedes más se les ha complicado, digamos, a lo mejor por los factores, ¿no? Que están, rodeando a la persona, los síntomas, que pues a los cuales pues nos podríamos acercar un poco, ¿no? A ver de qué manera se está comportando la ansiedad en las personas, ¿no? De la actualidad o de los últimos años. Claro. A mí me parece que uno de los retos a los que podemos enfrentarnos cuando trabajamos con ansiedad, sobre todo, es a lo que se llama adherencia al tratamiento, ¿no? Mm, Tomando en cuenta que estamos hablando de personas, como ya lo decía yo hace rato, que están presionando el botón constantemente, es decir, que están realizando comportamientos evitativos para no sentir ansiedad, para no percibir ansiedad y que ya establecieron esta fórmula de primero debo sentirme bien para hacer las cosas, eh, vamos a encontrar que cuando uno empieza como a hacer su evaluación, en mi caso me ha ocurrido eso muchas veces, no empiezo a hacer la evaluación, como ya lo comentaban ustedes hace unos momentos, haciendo esa evaluación contextual, ¿no? De las diferentes variables que rodean al individuo. eh, de repente el paciente puede encontrarle como mucha coherencia, mucha congruencia a por qué está haciendo lo que está haciendo, porque creo que algo importante es sí generar nuestras hipótesis como terapeutas, pero al mismo tiempo compartirlas con los pacientes para que sean ellos quienes corroboren dichas hipótesis. Digo, al final de cuentas, nosotros somos los expertos en psicoterapia y ellos son los expertos en sus propias vidas, ¿no? Entonces, creo yo que la mejor fuente de información siempre va a ser el consultante. Ahora bien, hasta ahí, digamos, todo bien en un inicio, el paciente le encuentra congruencia a lo que le estás planteando, dices, ok, sí, me hace sentido que mientras más evite la ansiedad, más perciba yo la ansiedad, ¿no? Pero aquí viene esa complicación, esa dificultad que creo yo es como la más importante, al menos en un inicio del proceso, ¿no? Y es cuando le llegas a plantear, ok, vale, si lo que has realizado es esto frecuentemente, estamos viendo entonces que no has realizado alguna otra estrategia, estamos viendo que no has implementado algo diferente a esto. Y es ahí cuando muchas veces, al menos en mi caso, que trabajo desde una perspectiva conductual, propongo lo que se conoce como terapia de exposición, ¿no? Que es esta parte en donde el paciente tendrá que afrontar gradualmente los estímulos evocadores de ansiedad. Digo, independientemente del trastorno, porque ya comentábamos hace rato que hay diferentes trastornos relacionados con la ansiedad, habría que identificar cuáles son esos estresores, cuáles son esos estímulos ansiógenos. Y entonces viene la propuesta, ¿no? De, ok, mira, pues la propuesta es
que te tendrás que exponer gradualmente a esto. Y es ahí donde justamente el consultante dice cosas como, oye, pero si justamente es lo que no quiero sentir, justamente es a lo que no me quiero enfrentar, justamente vengo para no sentir esa incomodidad con respecto a esa experiencia, ¿no? Entonces, claro, o sea, lo primero creo yo para resolver esa problemática es ser validante, porque justamente la validación es algo con lo que el paciente no se ha encontrado en terapia, en su vida diaria, perdón. En su vida diaria, el paciente se ha encontrado con frases como, no seas cobarde. El Ujú. paciente se ha encontrado con frases como, ay, mira, pues tú échale ganas, ¿no? Se ha encontrado Sí. también con frases como, oye, pues sí, a mí también me pasó y a mí lo que me sirve es relajarme o relájate simplemente, que si lo vemos desde una perspectiva funcional, a veces intentar relajarse implica también cierto grado de evitación, que digamos, se mantendría la tendencia a no querer sufrir, a no querer experimentar lo que se ha estado experimentando, ¿no? Entonces, yo lo que hago por lo general es validar esa experiencia, utilizo frases como tiene sentido que no lo quieras sentir, tiene sentido que no lo quieras experimentar, ¿sí? Pero también viene como esta parte retórica, ¿no? En donde yo les comento, pero dime, ¿estás viviendo la vida que quieres vivir? Pero dime, ¿estás disfrutando lo que quieres disfrutar? ¿Estás conectando con las personas con las que realmente quieres conectar? Y es ahí donde el paciente pues puede ver como estas dos posturas, ¿no? Estos dos caminos. Un camino en donde luchas con tu ansiedad, intentas evitarlo, pero al mismo tiempo te alejas de lo que para ti es importante, y el otro camino en donde puedes exponerte, afrontarlo de una manera graduada, de una manera organizada, de una manera estructurada, y al mismo tiempo empezar a conectar con lo que para ti es valioso, con lo que tú amas en la vida, ¿sí? Entonces, cuando yo le pongo de repente a los pacientes estos dos caminos, lo que suelen decirme es, prefiero una vida en donde esté incómodo, pero conectando con mis hijos, una vida en donde esté incómodo, pero conectando con mi trabajo que tanto me apasiona, ¿no? Entonces, es ahí donde de repente pueden romperse como esos patrones rígidos, esos patrones que llevan a la evitación. Y por lo general eso es lo que estaríamos buscando, ¿no? Romper como esa espiral de evitación en donde están atrapados para pasarlos a una espiral de exposición y conexión con valores, de exposición y conexión con lo que aman en la vida, ¿no? Y claro, digamos, una vez que el paciente y terapeuta están de acuerdo en esto, pues viene ahora sí la propuesta técnica, ¿no? Vale, pues mira, vamos a estructurar una jerarquía en donde te vas a exponer gradualmente, vas a ir haciendo primero este paso, luego este paso. De repente el paciente al inicio es como de, oye, pero yo me expongo mucho a diario y me siento mal. Si ese de repente pudiera ser otra problemática, yo por lo general lo que les digo, cosas como sí, pero no contabas conmigo, sí, pero no tenías mi asesoría, sí, pero no tenías la estructura que vamos a practicar. Entonces, ese tipo de diálogo de repente le empieza a brindar como mucha confianza al consultante, le da seguridad de empezar a realizar este trabajo de exposición, que como ya comentaba yo, suele ser como uno de los retos a los que yo me expongo, ¿no? Frecuentemente con los consultantes. Ya una vez avanzado el tratamiento, los consultantes sí, claro, experimentan incomodidad mientras se exponen, pero también empiezan a caer en cuenta de muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo, cosas como, ah, mira, es difícil, pero no tanto como yo lo había anticipado. Ah, mira, es difícil, pero lo importante es que lo estoy superando y me estoy sintiendo mejor. Entonces, se van reforzando, digamos, muchos de estos comportamientos, muchas de estas estrategias de afrontamiento, ¿no? El paciente empieza a ver, obviamente, que el tratamiento empieza a funcionar, y eso a su vez, pues les trae también como cierta alegría, cierta satisfacción también respecto al trabajo que se está realizando, ¿no? Y claro, de repente pueden aparecer otras problemáticas, pero yo creo que siempre, si partimos del hecho de validar, eso creo también puede dar como mucha sensación de seguridad y confianza al trabajo que se realiza.
Creo que principalmente sería eso en mi caso, ¿no? Claro, y Bien. además creo que el punto importante también es esta parte de la reconexión que dijiste con los valores, ¿no? Porque por estar, como dices, con el botón, ¿no? No quiero entrar, ¿no? En incomodidad, y de repente no conecto con esos valores que priorizarían, ¿no? Mi lugar en esta vida, como conectar con mis hijos, como tener un trabajo, como este tipo de cosas dan, digamos que otro aporte también, ¿no? Bien importante, que la gente vuelva a conectar con esos valores y no solo con pues el placer, ¿no? A final de cuentas, estar siempre como cómodos, a gustos, alegres, satisfechos, suficientes, estos, pues no sé si diría yo como plusvalores o Claro, hipervalores, no sé, que se han estado forzando a partir del narcisismo también, claro. tiene que ser suficiente y siempre tiene que estar fuerte, y siempre decía Bárbara de Regil, la funaron mucho, ¿no? Sí, tú sonríe, ¿no? O sea, también, ¿no? Creo que eso hace un poco que nos desconectemos de eso, ¿no? Lo que realmente genera valores en nuestra vida, como el trabajo, como la conexión con nuestros seres Claro. queridos, una mascota, no sé, ¿no? Cosas que sí realmente se han dejado un poquito de fuera, ¿no? Y Miguel, ¿qué? simplemente, si me permites nada Sí, más sí, sí. agregar, en términos de salud en general, para estar mejor, ¿no? Que cada uno tendrá su definición de eso. Para Ujú, estar mejor siempre tenemos que atravesar por incomodidad, ¿no? Yo siempre digo, si quieres tener salud dental, pues vas con el dentista, es doloroso, pero vale la pena por algo, ¿no? En términos de salud médica, igual, tal vez tengas que pasar por una cirugía, va a ser dolorosa la recuperación, pero vale la pena por algo. En terapia creo que es lo mismo, ¿no? En terapia tienes que pasar por recuerdos, por cosas que no quieres experimentar para estar mejor posteriormente. Entonces creo que en ese sentido es congruente, ¿no? Cuando hablamos de salud, la incomodidad va a estar ahí como muy presente para poder estar mejor posteriormente. sí, exacto. De acuerdo. Miguel, ¿qué dices? Híjole, yo registro tres desafíos que creo que por mucho han sido como que las constantes a lo mejor en lo que se trabajo con pacientes. La primera de ellas es bueno entender que nuestros ancestros hablaban de una cosmología, ¿no? Tenían una cosmovisión de las cosas. Sí. En nuestra actualidad yo creo que más bien el reto sería entender que hay un microcosmos específicamente, ¿no? Y ese microcosmos puede deberse, o a él se le pueden atribuir muchísimas cosas, entre ellos nuestras creencias y evidentemente nuestro actual. Ujú, Específicamente, para redondear lo que decías, Linda, el psicoanálisis, por ejemplo, te dice, ¿sabes qué? Que la ansiedad es algo que está ahí, está presente, pero nuestro ego, nuestro yo se defiende ante ello y se activan mecanismos de defensa, ¿no? Ah, perfecto. Muchas gracias, Freud, muchas gracias a los psicodinámicos porque nos dijeron, sí, la ansiedad ahí está. Y la ansiedad precisamente es renunciar precisamente a ese estado de placer. Entonces, dicho esto, pues todo lo que me va a generar ese displacer va a activar mis mecanismos defensivos. Ahí me pongo a pensar y digo, bueno, entonces el paciente tiene una ausencia o adolece de ciertos recursos o habilidades de afrontamiento, ¿sí? Pero cuando comienzas obviamente a entender ese microcosmos, te das cuenta de que muchas de las maneras que tiene él para reaccionar ante la vida o afrontar los avatares de su condición actual, pues es precisamente porque así lo aprendió a hacer, ¿no? Estaría feliz Albert Bandura y diría, ya ven, les dije, todo es un modelamiento, ¿no? sí. Pero de alguna manera vamos a ir haciendo este tipo de adaptaciones, segundo desafío, que nos desconectan del ser, nos desconectan obviamente de ese estado, como decía Eric, de esa realidad latente presente, ¿no? Y nos instala en un futuro que de por sí es incierto, ¿sabes? Con un pasado que vivimos desde el sufrimiento. Entonces, imagínate, si estamos entre estos dos polos, habrá personas que estén más cargadas hacia lo que sería obviamente el sufrir por aquello que no pudo ser, y otras personas que estarán proyectadas hacia el sufrimiento o el dolor porque no sé cómo vaya a estar el terreno, es mucha incertidumbre en ese sentido. Y ambos casos o ambos polos me van a generar ansiedad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy más bien ubicado en un futuro o estoy muy arraigado al pasado, poco puedo, dicen ahorita, poco puedes fluir, decían los gestáticos, poco puedes estar en el aquí y en el ahora. Ahí es un término que se volvió hermoso,
pero muy común, pero sí es cierto. O sea, ¿cuántos de nosotros estamos aquí ahora? ¿Cuántos de nosotros estamos en contacto con lo que sería obviamente esa emoción, sensación? Hay gente que le da completamente dentro de lo que sería su microcosmos una visión muy práctica y yo soy más racional. Sí, sí es cierto. O sea, así ponderes más lo racional o lo emocional, al final de cuentas somos seres integrales, ¿no? Entonces, el entender ese tipo de cuestiones y saber que efectivamente hay vamos a ponerlo así, hay situaciones intrapersonales que de alguna u otra manera aprendemos de manera interpersonal, pero que muy posiblemente las han sido generadas o han sido heredadas de una manera transgeneracional, ¿sí? Esta situación, entender este tipo de cuestiones, pues se acentúa mucho ahorita. Hay gente que ya no viene y te dice, es que no puedo dormir. Fíjate, ¿eh? Cambiaron el no puedo dormir, tengo a lo mejor dolores de cabeza, detecto que se me mueve una parte de mi cuerpo en la noche. O sea, ese tipo de sintomatología ya no la traen. Ahorita ya todo es que crees que vengo a sanar el linaje materno porque me dijeron que mi abuela fue. Tú dices, espérame, o sea, poco podemos hacer con el presente y tú quieres sanar generaciones anteriores, ¿no? Entonces, digo, gracias a todas las series que salieron precisamente en el confinamiento, pero bueno, qué bueno que abrieron esa ventana en nuestra conciencia a una, este, lo digo normalmente así, perdón, pero a una globalización de técnicas, de terapias, de enfoques, ¿no? Budistas, ya ahorita tenemos una gran célula aquí, tenemos un microcosmos. El asunto es que las personas vienen con esa información, la dejan sobre lo que sería este escenario terapéutico y dices tú, tengo que entender, tengo que conectar, como decía, el validar lo que de alguna u otra manera siente el paciente, percibe el paciente, cree el paciente, y a partir de ahí, tercer reto, el terapeuta o tenemos la responsabilidad de saber cómo intervenir, cuándo intervenir y hasta dónde intervenir. Esa es una regla y ese es un desafío en el quehacer profesional y para todos mis colegas, en este caso terapeutas, psicólogos, yo creo que a veces nos perdemos un poquito ahí, porque decimos, ok, sé lo que de alguna u otra manera tenemos que hacer. ¿Mm? Decía Eric, pero la adherencia al tratamiento, la adherencia al proceso psicoterapéutico del paciente es algo que parece un delivery, ¿no? Tuve ahorita la necesidad, voy a consulta, abro la caja de Pandora y cuando va a terminar la sesión o algo, veo que se empieza a complicar, no, cambio de terapeuta. Es que ahora voy a ir con un gestáltico, es que ahora voy a ir con un transpersonal, es que ahora voy a ir a constelar, es que ahora voy a ir a sanar el linaje, ay, vea donde guste, sí, pero adhiérete como tal, ¿no? Ahora, dice que al ser humano le gusta complicarse, ¿no? Bueno, pues soy un claro ejemplo de ello, porque si imagínate, si digo, bueno, una terapia de pareja, una terapia de pareja es un reto, un desafío, porque estás hablando de dos ecosistemas, de dos situaciones muy, muy, muy complejas. Imagínate cuando lo hablamos a nivel familiar. A nivel familiar estarás de acuerdo que hay un paciente identificado, un síntoma generalizado, pero tiene de alguna u otra manera signos diferentes. Entonces, me acordé ahorita que estaba platicando Eric sobre el libro de Cordura, Locura y Familia, donde te dicen que hay familias que de alguna u otra manera presentan un síntoma y a lo mejor comparten todos una enfermedad. Y es muy cierto, pues es muy cierto porque el paciente que puede llegar a mí o que puede llegar a consulta, perdón, por una cuestión de adicción, por ejemplo, es un paciente que, ojo, va a tener síntomas muy asociados a lo que sería una ansiedad generalizada, ¿vale? Que es propio de la adicción, pero muy posiblemente el detonante sea una ansiedad específica. Pero ¿qué crees? Que la familia o el sistema familiar, de alguna u otra manera, refuerza lo que sería ese tipo de síntomas. Y es ahí donde las ganancias secundarias, ahora sí para que veas, las lealtades familiares, las creencias, hacen más complejo esto. Entonces, decías algo muy atinado, Linda. Es el caso por caso. Cada paciente tiene un microcosmos, pertenece obviamente a una dimensión, ¿sí me explico? Sin embargo, poseen las mismas estructuras, ¿no? Entonces, es precisamente en el colapso de estructuras donde tú puedes decir, ah, perfecto, entonces pondera su psique, pondera más la parte social que la parte interna, ¿no? Pero ahorita viene por la parte interna. Ah, bueno, pues entonces la intervención va hacia la parte interna, ¿no? Entender esto creo que sería el desafío que engloba los tres anteriores.
Y es precisamente ahí donde pues el terapeuta tiene esa pues responsabilidad, ¿no? Y definitivamente canalizar, o sea, hay ocasiones en donde incluso no es desahuciar al paciente, pero sencillamente le digo, ¿sabes qué? Mi forma de trabajar, mi manera de intervenir no va para nada ajustada a lo que sería la prontitud de los resultados que quieres. Entonces te recomiendo que efectivamente vayas, consteles, perdón como por la expresión, pero vayas a una ayahuasca como quieres o algo por el estilo. O sea, tú dale sentido precisamente a lo que sería tu malestar y encuéntrale la cura, ¿no? Ese sería mi punto de vista. Mm. ¿Qué tanto tendrá que ver el hecho de justamente que le haga sentido, ¿no? Porque justo con todo este abordaje nuevo de terapias y terapias holísticas y todo eso, pues a algunas personas les hace sentido, sienten que se curan, ¿no? No sabemos si es un efecto placebo, qué pasa, pero digamos que desde el punto clínico, donde pues todavía tenemos un margen de acción, ¿no? En ese punto y hasta qué punto es nuestro límite con no con los otros tipos de terapias holísticas y nada, sino también con la siguiente barrera que conocemos que es la psiquiatría, ¿no? En donde ya se tiene o requieren las personas, pues, tomar medicación ansiolítica, antidepresivos, etcétera, para superar o, al menos mantener, ¿no? El equilibrio, en su vida, ¿no? Cuando están en ansiedad. ¿Cuáles serían esos límites? Desde mi punto de vista, Linda, creo que algo que nos ayuda a los clínicos, a los psicoterapeutas, es la evidencia, ¿no? Es la investigación. Como yo siempre digo, yo no utilizo las terapias o los procedimientos que uso porque me agraden o porque sean como de mi elección al 100%, ¿no? Sino porque la evidencia señala que eso es lo mejor que le puedes ofrecer al paciente respecto a su problemática. Y creo que justamente ahí, si el clínico pudiera tener la mirada o estar focalizado en ello, se facilitaría mucho su trabajo, por una parte, y además le estaría brindando al consultante lo mejor que le puede brindar, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de trastorno obsesivo compulsivo, sabemos que la exposición con prevención de respuesta actualmente es uno de los procedimientos pues, más eficaces, ¿no? Para esa problemática. Para el estrés postraumático se tienen ya como muy claros también estos modelos de terapia que son los de primera elección, ¿no? Como la exposición prolongada, la terapia de procesamiento cognitivo, la MDR, por ejemplo, que también dentro de la evidencia, pues es lo que está señalado que es lo más efectivo para el estrés postraumático. Entonces, digo, vuelvo a repetir, esto es una gran ayuda para los clínicos porque en lugar de estar debatiendo entre nosotros de esto le sirvió más a mi paciente y esto le sirvió más al tuyo, si nos focalizáramos en lo que la evidencia nos señala o incluso las guías de práctica clínica no tan difundidas por la Secretaría de Salud y otras instituciones de salud a lo largo del mundo, creo que eso unificaría mucho los criterios, además nos orientaría sobre en qué capacitarnos, porque creo que mucho problemática que tenemos los terapeutas es qué curso tomo, en dónde me capacito. Y lo primero que hay que definir es qué población atiendes, qué problemática abordas, ¿no? Y una vez partiendo de eso, pues ahora sí, ver la evidencia y qué es lo mejor que le puedes ofrecer a esa población con esa problemática, ¿no? Entonces, como lo vuelvo a repetir, creo que eso unificaría mucho los criterios, nos orientaría sobre en qué capacitarnos, con quién trabajar y eso nos llevaría también a la especialización, porque creo que una problemática que hay actualmente en nuestra área es que de repente encontramos colegas que son todólogos, colegas que abordan niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, con todas las problemáticas y de repente, o sea, tú los ves en redes sociales hablando de todo, ¿no? Y creo que eso no permite que profundices en un tema, que te especialices y que seas un experto en ese tema. Lo mismo con los modelos de terapia, ¿no? De repente usamos tantos modelos de terapia que realmente no estamos capacitados al 100 en ninguno de ellos. Entonces, la ventaja, estas son las ventajas que nos da la evidencia, ¿no? Y lo que nos dicta la investigación también creo
que eso también nos marca nuestros alcances y nuestros límites como terapeutas y como clínicos. Exacto. Ujú. Miguel. Fíjate, creo en ese aspecto o sobre ese mismo ámbito, el patologizar obviamente un síntoma, pues es algo que nos va a servir para clasificación y para intervención, ¿no? Ujú. Definitivamente el hecho de que tú digas, ok, hay criterios diagnósticos para que al final del día yo diga, bueno, pues bajo un sistema de clasificación, este paciente tiene esta condición, ¿no? O bueno, se le puede detectar este trastorno. Sobre ese trastorno, bien lo apuntó Eric, hay evidentemente mucha investigación, ¿sale? Habrá de alguna otra manera ya intervenciones que hayan probado o ya haya evidencias, obviamente, de su funcionalidad. Y es precisamente a lo mejor donde dices, es que esta situación se orientaba dentro de lo que es el campo clínico, específicamente de la psicopatología. Recordemos obviamente que dentro de ese gran campo, pues va a haber síntomas o va a haber situaciones internalizadas o criterios internalizados y externalizados, ¿no? Definitivamente siempre nos va a llamar más a aquello disruptivo, aquello que de alguna forma llama la atención de las personas, porque es precisamente en una escuela, a través de los educadores o los diferentes agentes, donde dicen, vamos a canalizar a este paciente, ¿no? Porque evidentemente hay situaciones que saltan a la vista, ¿sí? Estas condiciones externas o disruptivas son las que en muchas de las ocasiones llegan más a consulta. Pero ya cuando una persona está consciente o semiconsciente de lo que serían esos aspectos también internos, interiorizados, el hecho de decir, oye, no puedo dormir, oye, ya no es normal que yo llore por todo, este tipo de vamos a decirlo así, conductas que van más allá de una normalidad y a las cuales el paciente no está adaptado, es precisamente cuando ahí tienes que ver qué está experimentando el paciente y a lo mejor sí, cuánto tiempo tiene, porque puede ser una crisis. Ahorita hay muchas crisis por ruptura, ya sabes que esto puede, hasta se me antoja para otra conversación, pero Sí, ahorita ya no hay una conciencia o ya no, a lo mejor no hay una compatibilidad en cuanto al enfoque que tenemos al relacionarnos, ¿no? sí. Entonces ya son ollas express las relaciones. Y no es una falta de compromiso, es más bien el regresar a uno mismo. Entonces hay personas que ahorita tras un duelo, tras una ruptura, están mal. Y lo primero que te dicen es que tengo ansiedad, ¿no? Ay, o es que ya tengo depresión. Espérame, o sea, ya fuiste, o sea, traes a lo mejor tú ya un diagnóstico, fuiste con un psiquiatra o algo por el estilo. No, pero ya me recetaron el primo de un amigo, me mandaron o me dijeron que estas pastillas me sirven. Y Ujú. entonces ves que es ansiolítico. Y dices, oye, pero ¿quién te las dio? O sea, esto es un medicamento controlado, por ejemplo. Ah, sí, pero ya, ahí ya cuando el pero ya dices, bueno, ya, la persona ya está consumiendo este tipo de fármaco, vamos a decirlo así. Y entonces viene cierto, nuestro cerebro enferma, se vuelve más cómodo, ya no secreta los mismos neurotransmisores. Esa es una situación que de alguna u otra forma creo que no nada más es preocupante, creo que sí tenemos, todos los profesionales de la salud tenemos que poner atención en ello, porque hay personas que se automedican, ¿sí? Y entonces parte de la automedicación, si no hay un miligramaje adecuado, si no entendemos lo que es la farmacodinamia de un medicamento, pues las personas pueden presentar cierto tipo de síntomas asociados a una afección como lo que sería en este caso la ansiedad, la depresión, el pensamiento obsesivo, compulsivo, pero realmente por el medicamento que están tomando, ¿no? ¿Cuántos de nosotros llegamos a, no sé, un dolor de muela, un dolor de lo que tú quieras, y dices tú, ay, pues yo soy team diclofenaco, ay, no, yo soy team paracetamol, y llega el guerrero y te dice, yo soy team ketorolaco con tramadol. No me digas eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tras la ingesta o el consumo de este tipo de medicamentos va a haber una reacción de tu cuerpo al químico, ¿no? Y una de ellas para los team diclofenaco es precisamente este grado por la noche de ansiedad, ¿no? No Ujú. puedo dormir o siento que me pica el cuerpo. Habrá personas que ya a futuro tienen diclofenaco, digo, tienen ketorolaco tramadol, pues, ¿qué crees que presenta un dolor en la parte hepática? ¿No? ¿Sí me explico? Sí. Entonces dentro de lo que sería el desconocimiento, va a haber situaciones que nos exponen, nos están exponiendo a lo que sería cualquier individuo.
Y es ahí donde sí tenemos que poner atención. Sobre todo, no es más, si tú te dedicas a hacer contenido, está bien, o sea, qué padre, vas a conectar con un nicho, ¿no? Pero por favor, haz que tu contenido, el formato de tu contenido sea ajustado precisamente a lo que quieres transmitir, ¿no? Sí, claro. O sea, no es lo mismo una plática entre psicólogos, digo, y sostengo yo con un amigo que es un conversatorio, es como de risa, es como, pero Sí, es un conversatorio, o sea, no estamos dando temas así, damos consejos, sí, claro. abordamos ciertos puntos de vista, pero no es una cuestión que las personas deben de tomar así como, es que dijeron el ABC, no. O sea, para eso no hay nada mejor que lo presencial, que la consulta, que alguien con su licencia capacitado, ¿no? Así es. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay una línea muy delgada entre lo que sería la automedicación, en lo que sería todavía, me lo atrevo a decir así, un diagnóstico, y perdón, arriba los psicólogos, un diagnóstico que tiene que ver con un rastreo, una historia clínica, que tiene que ver obviamente con pruebas, ¿no? Y Ujú. que diga, sabes que según todo este gabinete de información que ya implementamos, esto es una hipótesis diagnóstica, ¿no? Te recomiendo yo que vayas con esto, por favor, a hacerte más estudios. Pero luego es a la inversa. Van primero con el psiquiatra y el psiquiatra aplica un cuestionario diagnóstico y te dice, tienes esto. O dime, no sé, a lo mejor tienen otro tipo de conocimiento más superior, más elevado, no sé, pero tienes esto. O sea, por 5 o 6 preguntas que te dije y la relevancia, este es tu trastorno, tómate esto. Entonces de ahí yo digo, no, espérenme, o sea, vamos todos de la mano a hacerle frente a una enfermedad, o cada quien va desde su nicho a hacerlo y, como decía Eric, o sea, pues desde su escuela, desde su corriente, no, profesionales hay evidencia, Así y esa es. evidencia es la que tenemos que seguir, porque si no somos manufactura de otros trastornos, ¿no? Es Estamos correcto. manufacturando otros males. Bien. Bueno, y para finalizar, me gustaría que cada uno diera como un mensaje que para ustedes, desde su experiencia y desde su aplicación de la clínica, eh, daría la ansiedad. O sea, ¿qué nos viene a decir la ansiedad? ¿No? Como un mensaje al mundo y a los pacientes que vamos, tratando, ¿no? ¿Cuál sería el mensaje que da la ansiedad para la humanidad? Wow. Adelante, Eric, qué buena pregunta, ¿eh? Estuvo muy buena. Muchas gracias. No, creo que ya lo había comentado por ahí hace ratito, ¿no? Y tiene que ver con esto. Lo primero, que la ansiedad es inherente al ser humano. Lo segundo es que es importante cambiar nuestras expectativas respecto a la ansiedad. La expectativa muchas veces es que se quite, que desaparezca, que sea eliminada. Eso no va a ocurrir, porque además la ansiedad en muchos contextos es bastante útil, ¿sí? Si yo voy caminando a ciertas horas de la noche y veo dos personas sospechosas atrás de mí, la ansiedad es útil en ese momento porque me va a ayudar a correr, a escapar, a buscar ayuda, etcétera, etcétera. Es necesaria para nuestra supervivencia, ¿sí? Y lo tercero que me parece importante es que la ansiedad, más allá de ser un problema, es siempre un recordatorio de dónde está lo valioso para nosotros. Yo siempre digo, a un ladito del sufrimiento está lo que amamos. Pues creo que concluiría con eso. Ok, muchas gracias, Miguel. Me gustó mucho, Eric, ¿eh? Te la voy ahí a... Luego te escribo para que me la pases, está muy buena esa parte. ¿Qué crees que...? mm, Comulgo mucho con la parte de que la ansiedad es un síntoma y cuál síntoma es un mensajero, ¿no? Es portavoz de algo, una situación que está alojada, puede ser en nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera, pero que está pidiendo manifestarse, ¿no? Cualquier síntoma es un mensajero de algo que de alguna u otra manera no digeriste en su momento. Atender a la ansiedad como síntoma, ¿qué quiere decir? Que al ser un síntoma es algo que tiene un tiempo, que tiene una forma y que va a tener obviamente, sí, efectivamente un espacio para ocurrir, ¿sí? La ansiedad nunca debe de entenderse como un estado, ¿de acuerdo? No llegamos al punto de hablar de una depresión como tal. Sin embargo, la ansiedad es un síntoma que de alguna u otra manera va a tener precisamente su génesis, va a tener definitivamente un punto más alto, que es donde colapsan nuestras estructuras, y después viene inmediatamente un declive.
Que decía Eric, al lado del sufrimiento está lo que amamos. Ah, perfecto. ¿Qué quiere decir la ansiedad? Que es un buen momento para que yo la deje manifestarse, la asuma como una parte de la vida, como una parte del día, como una parte de mi existencia, pero después de ello, en el momento en el que comience a ceder, voy a entender obviamente el para qué estaba ahí, ¿sí? Para valorar, para conectar con mi interior, para checar qué bloqueos tengo, para saber si fue una crisis existencial, situacional, ahorita espiritual, o sea, hay una crisis, ahí se presenta la ansiedad, pero va a pasar. Más bien, en dónde tengo que ponerme atención, no en el sentir, ¿sí? En el entender quizá para qué estoy pasando eso. Decía Eric, en una calle oscura definitivamente ves que hay alguien te está siguiendo, claro, es que bueno que sientas miedo, porque el miedo va a ser una respuesta a nivel neurofisiológico que hasta te va a ayudar a trazar una ruta de escape. Para eso nos sirve. No podemos obviamente ni automedicarnos ni decir, híjole, es que ya tengo ansiedad y eso es malo. No, espérate. Esto toma un tiempo, va a durar un tiempo, tiene una vigencia y tras la vigencia vas a ver que tu vida se va a volver a armar. Es algo normal. Entonces no podemos satanizarla, es cierto. Y mi mensaje para la ansiedad es bienvenida. ¿Mm? Ojo, que te vaya bien porque deseo que te vayas pronto, pero nos volvemos a ver, ¿vale? Es parte de la vida misma. Muy bien, Eso. perfecto. Ahora sí que, así, bienvenida y hasta luego. Sí, cenas Eso y es te vas. exacto. Llega, cenas y te vas. Exactamente. Bien, déjenos por Saludos. favor sus redes sociales y dónde están atendiendo, por favor, Eric. Yo atiendo principalmente en modalidad virtual. Me pueden encontrar en mis redes sociales, tanto en Instagram como psicólogo Eric Acevedo, en Facebook de la misma manera, psicólogo Eric Acevedo, y mi capacitadora Acevedo y García, capacitación y psicoterapia. Son las tres donde me pueden localizar. Perfectísimo. Y Iván, ¿dónde atiendes y cuáles son tus redes? Yo atiendo también de manera remota o de manera virtual y presencial en el Estado de México. Yo estoy aquí ubicado, se llama Coacalco el municipio, y Ok. bueno, pues de manera remota a cualquier parte de la República. Mis redes, está un poquito complicado el nombre, de No esas importa, veces que aquí vas lo diciendo. escribimos. Ah, perfecto. Bueno, si no te lo mando, es Yolix Clivio Psique Consultores. Y bueno, pues damos servicios de psicoterapia, damos terapia psicológica y también nos dedicamos a la parte de la capacitación a empresas, emprendedores y toda esta parte también nos llama mucho la atención, ¿no? Muy bien, perfecto. Ya nos compartirán también en esta parte de la capacitación, del desarrollo humano, que también están ustedes ahí muy bien para los siguientes capítulos, que estaremos hablando también de otros temas, ¿verdad? En los cuales pues nos vamos especializando. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por este espacio, por compartirnos toda su sabiduría, su sapiencia, su experiencia. Nos vemos en otros capítulos más adelante, no los voy a soltar. Y bueno, pues a todos nuestro público, muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo con más de ansiedad. Vamos a tener otros especialistas en los subsecuentes capítulos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales también como Terapia Diaria o @psiclindalora y nos vemos a la próxima. Bye bye. Bye bye. Muchas gracias, saludos, un gusto.